Muy buenos días. Good morning. Nunca había salido de una caja de magia. I Es un had placer estar aquí en come Repensando el out G20, el G20, perdón, para Magic hablarles Box, and it is de un just tema great que aunque to no está en la rethink agenda del G20, espero G20 que algún because I'm día going to esté, que speak es to el you tema about de la a educación. topic. Y concretamente el tema It will be de la calidad de included la in the educación. future, and I'm going to speak to Les you voy a about hablar education de and lo que yo considero que es quality el talón de education. I Aquiles de will América Latina, tell you que es about what I justamente el think tema is de la Achilles baja heel in calidad Latin America, and I educativa de am la speaking región. Creo about que the low el quality recurso education más services have. I desperdiciado en el think that mundo, the sin most duda alguna, wasted es el talento resource humano. we Es el have all activo over the world más is desaprovechado. human Los talent. It millones de is the cerebros, de asset mentes, that is mostly de wasted. personas We que nunca have pudieron hundreds and desarrollar thousands su of brains potencial of people who por no haber were contado never con able to suficiente develop their own años de potential escolaridad because they o con were calidad unable to attend educativa durante school, sus años or de else escolaridad. they Voy a were empezar not hablando de given la región de América quality Latina y school la vamos a services. poner I'm en going to perspectiva start speaking about Latin America, internacional. and we will Y see it from la an primera international perspective. cosa que Well, les quiero the compartir es first que thing I want to Latinoamérica tell you is that Latin America es una de las is regiones más one desiguales del of mundo. De hecho, the en most uneven términos regions all de over the desigualdad world. del In ingreso, terms Latinoamérica es of la región income, más Latin desigual America del mundo. is No es la the más pobre, most uneven, la más not pobre the es el África al poorest. sur del Sahara, Actually, the pero poorest sí la más one desigual. is Vamos a ver cómo se Southern relaciona Sahara esto in con el tema Africa, but educativo. actually Aquí it is the estamos viendo en person. esta Now let's lámina see how this la relates to proporción this del school ingreso que topics. tiene Here el we see 20% the más rico de la rate población, of el quintil income. más alto We de la have this distribución del ingreso quintil, con el más which bajo. has Y the vemos que en Brasil highest el quintil income of más the rico gana population, 26 and the veces más quintil y el in quintil más Brazil pobre. Y en México casi earns 20. Y eso si really lo comparamos much con more than países what como we have in Japón, Mexico. And bueno, if que we es make a uno de los comparison with países más countries just like igualitarios, o Suecia, que Japan es menos de or, 4 for veces. instance, Sweden, we see that this Esta is less than desigual 4 times. distribución en el This ingreso unequal se explica también distribution por of una income enorme is also desigualdad explained en los años due de to the escolaridad. fact of unevenness Aquí vamos a ver that we la have brecha educativa during school entre el years. You quintil más will rico de see this población y el más pobre. educational En gap México, que es el que tiene between all la these mayor quintiles. desigualdad en And América actually in Latina, es de Mexico, más de where 8 we have años all de this, desigualdad entre we el quintil see más rico that y el quintil más we pobre. Y have eso several únicamente hablamos important de los differences años of que 8 pasa un years estudiante from o una persona del this 20% más part rico of the population. versus And el for 20% más pobre, instance, sin we considerar say that que la calidad de people esos años just también puede stay a short period diverger of de manera time muy at importante. school, and Y of aquí, bueno, course there are tenemos todos los important países de differences that Latinoamérica, allow todos están this entre 5 y 8, así quintil que to really en toda be Latinoamérica tenemos este problema disproportionate. de All enorme over Latin desigualdad en America, años de we have escolaridad. this school Ahora education bien, sabemos unevenness. que la Now educación es then, el we do principal know that factor de education is movilidad the social. most important social mobility Y factor. aquí lo que estamos And here, viendo what es we are lo que looking ingresa at mensualmente is una what is the persona income de cada a nivel de person escolaridad, es decir, que no has tienen on a monthly educación, basis. con And we're educación speaking primaria, about people secundaria, who lack bachillerato, education. Then we have licenciatura y junior, posgrado. junior Y las barras en azul lo que high nos school, indican and es el porcentaje de la we población que also se have quedó en ese university. nivel. Well, all Así el these bars, we see the 38.7% working de la population and población monthly solo income and by concluyó la educational primaria. attainment, Y and we así see that there are people who consecutivamente. only Pero lo que nos finished indica la línea grammar amarilla school. But es el on ingreso mensual que tiene una the yellow persona que bar, no we tuvo see the estudios o que monthly solo concluyó income la of a primaria. Como pueden person ver, who la just línea amarilla es finished bastante primary horizontal school hasta la or didn't go to preparatoria. school, Sí, and this is la more diferencia entre horizontal haber until concluido la primaria o high haber school. So concluido the la difference secundaria únicamente o between haber having llegado hasta finished preparatoria, primary, los retornos a la junior, educación or son bastante high school horizontales. will Es decir, actually leads la us to a diferencia very entre un horizontal nivel y otro perspective. So the es de difference alrededor del between one 20%. level and the El other primer is brinco about grande es 20%. llegar a la universidad. O sea, The para first important realmente leap is salir to de la arrive at pobreza the en América university. Latina, In order tienes que to llegar a la really universidad. fight against Ahí el poverty in incremento es Latin de más America, del you have to arrive 120%, at the los retornos university a because cada here año we have an adicional de increment of educación. Y si llegas al 120%. posgrado, ahí And ven if que you la línea se are vuelve casi able to asintótica y have llegamos a postgraduate más de studies, then we will 320% have an de incremento de asymptotic retorno a line la and educación. Así we que will have a gran parte 20% de return la desigualdad on le explica education. So precisamente que a large muchos part of de unevenness nuestros is ciudadanos se explained quedan en los niveles de by the escolaridad following. Very que many no of tienen our retornos a la citizens educación tan will elevados. never have the school return, elevated high Ahora, school nos hemos returns. concentrado hasta el momento Now we have únicamente en años de just escolaridad, en focused cantidad on educativa. how many ¿Cómo years estamos en people términos go de to calidad school. Now, de la educación? what can we say about Bien, estos son quality los in the field of resultados education? de la Well, prueba these PISA are the que lleva a results cabo of la the Organización para la PISA Cooperación y el test, Desarrollo which Económico cada has 3 been años. implemented Desde by el the año 2000, OECD México every ha 3 participado years. desde la Since year primera prueba PISA. 2000, Y well, esos
son los Mexico has resultados
significant part de in la this prueba de PISA test, matemáticas and que this is se to les do with aplican a math, estudiantes de 15 which años, is ya sea de applied tercero to de secundaria o de primero de prepa. 15-year-old Y aquí students, podemos ver, either in sorprendentemente, que the last la grade, ciudad either o freshmen estado or que quedó, sophomores. no país, And pero sí actually, ciudad, we see que that quedó en we primer have lugar a nivel mundial the fue city Shanghái, which la ciudad de was Shanghái en ranked China. first Pero además, at si world level viéramos is el Shanghai. promedio de But China, actually, de if todas las we provincias just de la say costa y del interior, the China ya está average en el of promedio de la China's OCDE, provinces, siendo que es un well, país mucho más it pobre is que really México, in que the Brasil, que Argentina, que OCDE Chile, que otros países de average, Latinoamérica. Y being ahí están poorer los países de than Latinoamérica, Brazil, Chile, Mexico, and some México, other Latin Argentina, Brasil, American Colombia, countries, Perú. Chile, Ven que estamos Brazil, hacia abajo de la Argentina, tabla. Colombia, México, de hecho, es el Peru, último and lugar de la Mexico OCDE, pero en la has prueba been PISA scored participan as the otros very países que last no country, son but in this OCDE. Pero PISA ahora test, veámoslo some other desagregado, countries, sí, not país por all país. city Y aquí lo countries que muestra esta participated. gráfica, And here vamos a what ver we see toda on this chart, Latinoamérica, we es will la see parte a roja, Latin son American. los We see estudiantes the que red salen part, con niveles de which 0 o 1 represents en la the prueba PISA. students La prueba that PISA va de nivel have 0 a 0 to 6. 1, Sí, and de the PISA 5 y 6 se tests consideran go de to excelencia, from 0 y 0 1 to se 6, considera 0 que no es to lo elemental 1 para poder is seguir not adquiriendo just conocimiento a lo essential largo in de la order vida. to be Bueno, el getting 58% de knowledge los argentinos tienen as nivel time 0 y 1 en elapses. lectura, Well, y for más del instance, 60% Argentinians en have 0, matemáticas, el 1, and 56% well over en 60% ciencias. in math Esto and significa que 55% más de la in mitad de los science. So jóvenes this means argentinos that no entienden lo que most leen o of no the pueden hacer 50% of una operación Argentinians aritmética do not de más de 2 understand what dígitos. they read, or they Vamos a ver cannot ahora, make en any Brasil math es el calculation that exceeds 70% 2 de la digits. In población Brazil, que we have salen en 0 y 1 en 70% matemáticas, that en get lectura es el 0 to 1, 56%, reading en ciencias el 60%. 56%, O sea, sciences toda América Latina 60%. tenemos So un problema in muy all Latin similar y America, muy we severo. have a very Chile, similar and que severe es de los problem. mejores Chile, después which de is one Uruguay, of the best after la tercera Uruguay, well, we parte have salen that 0 y 1, third of the en third matemáticas part of el them is 0 to 55% salen 1 0 y 1 med, y en ciencias el 56%, 40%. and Veamos science cómo está Colombia. 40%. Well, Colombia now let's también take a look at tiene Colombia. problemas Colombia severos, tanto en also lectura has como very en severe matemáticas como en problems, ciencias, en las tres both áreas. in reading, Vamos a ver cómo math, está and México. obviously in science. México, Let's take el a look at Mexico, 47% sale con 0 y 1 en lectura 47% is y el 0 to 1 in 57% en reading, matemáticas, el 57 in math, 51% en ciencias. 51 Y in finalmente science. veamos And Uruguay, que eventually es we quien mejor have sale, Uruguay, el which is the best 47% ranked, en el 47% combinado, in this en lectura, el combined 46% en matemáticas, el calculation, 42% en ciencias. Así que este es 56 in un math and problema 42% in regional. science. So this Ahora, is a regional esto es, si consideráramos, problem. Now, if esto we sería, considered, si tuviéramos al if 100% we de los chavos de had 15 años en la escuela, la realidad es que para los 15-year-old 15 años students ya at school, perdimos actually a la for mitad 15 de los estudiantes. Si el years, we have 50% lost ya se half salió of de la the escuela. students, 50% Entonces, have abandoned del otro schools, 50% que and nos now queda, out of the la mitad other no entiende lo que lee. 50%, La mitad no está half of them pudiendo do not get what they aprender. read, Entonces, they are eso nos unable queda que to efectivamente únicamente nos learn. queda un So actually, we 25% de los just chavos have 25% que of están all these pudiendo young tener las capacidades o students who desarrollar sus are capacidades para able seguir to aprendiendo a lo build largo their de la vida. capacities Ahora, in si nos vamos order nada más to a move excelencia forward educativa, as time a la elapses. Now, parte if we go to de educational excelencia, los que salen en 5 y 6, excellence, aquí we vamos a have ver between cómo 5 and 6, pues, países and como here Hong we Kong, will Corea, see Suiza how están más countries arriba, like Hong Kong, Korea, más and del Switzerland, 20% de estos well over países salen 20% of con all niveles these de countries excelencia. Ahí vemos have Estados Unidos, el Reino Unido, excellence levels. 7%, Here 11%. we Y have aquí the vemos UK, Latinoamérica, USA, and here we como have Uruguay, que es el que Latin mejor America, sale, how solo el Uruguay, which 3% is de the los best chavos ranked, uruguayos salen en excelencia, pero si vamos 33%, Brasil, are Argentina y considered México, excellent, el but Brazil, 1% Argentina, and de los Mexico, estudiantes well, salen en 1% excelencia. of students ¿Cómo vamos a poder can be competir considered con otros as países del excellent G20 como students? Corea, How are we going to que compete tienen with más de some la other cuarta, más del G20 25% countries de su who población en have well excelencia, over cuando nosotros solo tenemos el 25% of their 1%? population, when we Bueno, y no es only have necesariamente un tema de 1%, recursos. and actually we're not México speaking, es el this is país de not la a OCDE que problem más of destina de resources. su presupuesto Mexico is an público a OECD educación. El country that really 21% del destines gasto público en or México es en educación. Y more ahí than tienen en half Brasil of es its más del 15%. public budget to education. In Brazil, we have... Se fue el sonido. Micrófono. En términos absolutos, pero en términos relativos, pero también en términos absolutos. Aquí vemos cuánto gasta cada uno de esos países por estudiante. Vemos que en Argentina son $2.700 contra los rusos, que son $1.700. Y vean ahora el porcentaje de niños en excelencia o de jóvenes en excelencia en cada país. Si Rusia invierte menos que México o Argentina por estudiante ya en términos de dólares, en términos absolutos, y tiene 7 veces más alumnos en excelencia
violencia, que son los monitos rojos.
sea que no es necesariamente un tema de recursos. Obviamente, con más recursos podríamos hacer más, pero con lo que ya tenemos podríamos tener resultados mucho mejores. Esto tiene un gran impacto en el tema de innovación, en el tema de crecimiento económico, como ya oímos también en la plática de Juan Enríquez, cómo los centros de crecimiento están en los centros de conocimiento. Aquí vemos el número de patentes por millón de habitantes. En Taiwán, que es un país que tiene nada más 23 millones de habitantes, en el 2008 registraron más de 6,000 patentes. Y en México, un país de 115 millones de habitantes, solamente se registraron 53 patentes ese año. Entonces vemos la diferencia enorme en innovación por precisamente tener un bajo nivel educativo. La tragedia de la educación en México es que está, y en Latinoamérica, que está extremadamente politizada la educación. Los sindicatos de maestros tienen un poder formidable en nuestra región. En México, pues todos sabemos, el sindicato de maestros tiene más de 1 millón de miembros y es una fuerza muy importante en todas las elecciones, tanto estatales como federales. Y evidentemente hay más papás que maestros, muchos más papás que maestros. El problema es que no hay una conciencia entre los padres de familia de que la educación que están recibiendo sus hijos es de baja calidad. De hecho, el 63% de los padres de familia en México, de acuerdo a una encuesta del BID, creen que la educación de sus hijos es buena o muy buena, que es exactamente lo opuesto a la realidad. Y también que hay muy pocos incentivos políticos para reformar la educación. Tú reformas la educación y vas a tener los plantones en Reforma o en todas las avenidas principales. Yo soy de Morelia, ahí tenemos un plantón de la coordinadora desde hace más de una semana, más de 1 millón de niños que no tienen clases por los maestros que están oponiéndose a la reforma, a la evaluación universal. Sin embargo, no hay incentivos porque todos los beneficios de reformar la educación son a largo plazo, pero los costos son inmediatos. Son que al día siguiente te toman las calles y los beneficios solo se ven en el mediano y en el largo plazo. También hay algunas noticias positivas y con esto concluyo. Los ciudadanos nos estamos empezando a involucrar. Es muy importante que elevemos el costo político de la inacción en América Latina. Si no elevamos los ciudadanos este costo político, no va a pasar nada. Por ejemplo, en México hay organizaciones como Mexicanos Primero, que lleva más de 5 años empujando el tema de la reforma educativa. En Brasil tenemos algo parecido con Todos por la Educación. En Brasil una iniciativa ciudadana que está empujando y poniendo metas nacionales. Y también, por ejemplo, el caso del documental de Panzazo que produjo Mexicanos Primero, que lo fueron a ver más de 1 millón de personas en México. Es el inicio del despertar de la conciencia de los ciudadanos, sobre todo de los padres de familia, para que se involucren. Algunos cambios positivos sí han sucedido. Los resultados de matemáticas están subiendo en algunos países, concretamente en México. Fue uno de los países, fue el país que mejor resultado tuvo en cuanto a incremento absoluto en la prueba PISA en matemáticas del 2003 al 2009. Subimos 33 puntos, que es algo muy alentador, pero no es suficiente. Al ritmo al que vamos ahorita, nos llevaría 112 años alcanzar al puntero, siempre y cuando el puntero se quedara estancado. Sí, entonces es bueno, pero no es suficiente lo que estamos haciendo. Los profesores, los maestros, ya tienen que competir por las plazas para maestros en nuestro país. Hasta hace unos años las plazas se heredaban y se vendían entre los miembros del sindicato. En esta administración se han hecho quizás varios de los cambios más importantes que se han hecho en materia educativa en las últimas décadas. Uno de ellos es introducir criterios meritocráticos para el concurso de plazas para maestros. Y finalmente, la evaluación universal de maestros, que estamos a un par de semanas de celebrarla y que, a pesar de que hay oposición de segmentos importantes del magisterio, se va a llevar a cabo y es una excelente noticia. Y muy bien, la tendencia es positiva, pero tenemos que acelerarla de manera importante si queremos alcanzar a los países desarrollados y a otros países emergentes como los asiáticos, que salen mucho mejor que nosotros. Quisiera concluir con una cita de Eleanor Roosevelt que dice: el futuro le pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Yo creo que entre más latinoamericanos hayamos, que creamos en la belleza y en la importancia del sueño de tener una educación de calidad para todos, vamos a lograr el futuro más promisorio y el futuro más próspero y más equitativo que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Gracias.